Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Maestra. ¿Qué tal les fue el fin de semana? Pesado. ¿Pesado? ¿Por qué? ¿Te divertiste mucho? No, ¿qué? Trabajé. Trabajaste mucho. Pero ¿qué Sí. tal el dinero? Ahora sí, para invitar. Bueno. Bueno, chicos, pues vamos a ver el día de hoy columnas vibrantes. Columnas vibrantes tiene que ver con lo que ustedes vieron de instrumentos de viento. ¿Ya expusieron aquí instrumentos de viento? Sí, ¿verdad? ¿O no? Ya, profesora. Sí, ¿verdad? Bueno, Sí. tiene que ver con instrumentos de viento. Vamos a ver columnas vibrantes. Ahorita ya les mandé la práctica, ya la tienen, pero bueno. Columnas vibrantes o tubos vibrantes. Entonces tenemos aquí las columnas de aire en los tubos sonoros se comportan como cuerdas musicales. Esto es algo muy importante. Un tubo y una cuerda se comportan de forma muy similar. Ambos poseen nodos y lo que son los antinodos, ¿sí? Nodos y antinodos. En nuestro caso vamos a tener en esta parte, se dan cuenta, este es el origen. Aquí vamos a tener 0, 0, y eso es lo que es un nodo, donde no hay energía. Aquí está en 0, entonces no hay energía, pero en cambio aquí, este es el antinodo. Este es el antinodo porque es la máxima energía. Entonces nosotros tenemos en un tubo, si soplamos en un tubo tenemos una presión de aire. Entonces aquí vamos a tener nodos y antinodos. El antinodo es máxima energía. Y en ese caso máxima amplitud, ¿no? Tenemos lo que son los tubos abiertos y cerrados. Si ustedes observan aquí, tenemos en esta parte el tubo, el extremo abierto. Y aquí igual, vean, pero tenemos, en los extremos abiertos tenemos un antinodo. ¿Sí? Vean, aquí este es el cerrado. Aquí tenemos en el extremo cerrado, tenemos un nodo. Y en el extremo abierto tenemos el antinodo. ¿Sí? Aquí tenemos estos tubos cerrados. Si ustedes observan, en la parte de hasta acá adentro, en el cerrado tenemos un nodo, tenemos otro nodo, siempre en el extremo cerrado vamos a tener un nodo. En el extremo abierto, vean, tenemos el antinodo. El antinodo, su máxima energía está aquí afuera, luego, vean, este es el antinodo y su máxima energía va a estar aquí afuera. Si nosotros tenemos un instrumento de viento, la energía máxima la vamos a tener aquí afuera. Vean, pero todos los extremos abiertos, chicos, tienen un antinodo, se cumplen. En un cerrado tenemos hasta el extremo el nodo y en el otro extremo vamos a tener un antinodo. Siempre en el extremo abierto tenemos antinodos, vean, tubos cerrados y tubos abiertos. Aquí tenemos lo que son, vemos que es muy parecido, vean, aquí tenemos la cuerda. Tenemos aquí la cuerda, esta es una cuerda,
Y tenemos aquí el nodo, que es ausencia de energía, y el antinodo. En esta parte tenemos lo que es nuestra columna o nuestro tubo abierto por ambos extremos, vean. En cada extremo abierto tenemos los antinodos. Y para la frecuencia fundamental, N va a ser igual a 1 para la frecuencia fundamental. Entonces siempre vamos a tener aquí que N es igual a 1 en la fundamental, al igual que aquí. Vean, en un tubo cerrado por un extremo, también tenemos aquí que N es igual a 1. Vean, en el extremo abierto tenemos el antínodo. Acá, extremo abierto, antínodo. Aquí lo está marcando la A de antínodo. ¿Sí? Y en el otro extremo abierto también tenemos nuestro antinodo. Pero cuando es fundamental, el nodo va a estar en medio, cuando N es igual a 1. Al igual que aquí, pero aquí va a estar en el extremo cerrado. Después tenemos esta parte, chicos. Tenemos esta parte. Vamos a ocupar mejor este. Miren. Aquí nosotros vamos a tener, aquí dice que debe ir un nodo, que es esta parte de aquí. ¿Sí? Entonces vamos a tener de aquí a acá, vamos a hacer nuestro tubo, que es el de aquí abajo, un tubo abierto por ambos extremos. Es esto, véanlo. La condición de resonancia es esta, lambda en 2. Esta, lambda en 2. ¿Sí? Y de este lado hay otro tubito. De este lado vamos a tener otro tubo abierto. Vean. A ver si se parece el color. Otro color. De este lado, vean, tenemos otro tubo abierto. Vean, en el centro tenemos el nodo. Pero, vean, la condición de resonancia es lambda en 2 y aquí la condición de resonancia es lambda en 2 en un tubo abierto. Y cumple que tenemos cumple que en los extremos abiertos tenemos un antinodo. Vean, aquí está el antinodo. En el extremo abierto tenemos el antinodo. Otra vez, en este extremo abierto para ambos está el antinodo. Y de este lado, otra vez tenemos nuestro antinodo. Se cumple que en los extremos abiertos tenemos el antinodo. ¿Sí? Y tenemos en la parte del medio un nodo y en la parte del medio un nodo. Condición de resonancia, lambda en 2. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Vean, nosotros tenemos aquí que si ponemos aquí esto, chicos, lo dividimos a la mitad y dividimos el otro tubo a la mitad, se dan cuenta que tenemos dos tubos cerrados en un tubo abierto, lambda en 4 y aquí tendríamos lambda en 4. Lambda en 4, ¿no? Al igual que acá, lambda en 4 y acá. Y otra vez aquí. Entonces, hay dos tubos cerrados por un extremo dentro de un tubo abierto. ¿Sí? Que es esto mismo. Un nodo y los antinodos. Un nodo y el antinodo. ¿Ok? Condición de resonancia, lambda en 2 en un tubo abierto.
Entonces aquí en este caso, vean, tenemos los números de nodos según el tubo. Aquí vean, tenemos cuando n es igual a 1, aquí n es igual a 1, y aquí tenemos el nodo. Aquí n es igual a 2, tenemos dos nodos, 1 y 2. Y cumple, siempre en el extremo abierto tiene un antinodo. ¿Sí? Aquí n es igual a 1, a 2 y a 3. Y cumple otra vez con los extremos abiertos, tiene los antinodos. Y aquí es igual a 4, 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Pero en el tubo cerrado, chicos, ocurre otra cosa. Vean, tenemos un antinodo en el extremo abierto, al igual que en el tubo abierto. Pero nuestro nodo está aquí. Pero ¿qué ocurre cuando nosotros estamos jugando la pelota y aventamos la pelota desde aquí? La aventamos y va así la pelota, ¿no? Llega aquí, ¿y qué pasa con esa pelota cuando se encuentra con esta pared que es rígida? ¿Qué pasa? Rebota. Rebota, ¿verdad? Entonces va a rebotar y va a caer aquí. Entonces, aquí voy a tener mi nodo, no aquí. Existen nodos de desplazamiento en este caso por esta pared rígida. ¿Sí? Vean lo que ocurre aquí. Entonces, yo tengo aquí mi nodo y se va a rebotar por esta pared rígida. Entonces, se me va a venir por aquí así, ¿no? Por aquí. Pero aquí viene mi onda, chicos, vean. Viene mi onda. Entonces, mi onda viene así y este es el ciclo positivo. Pero cuando rebota la onda, se va con el signo negativo. Entonces, yo aquí voy a tener el ciclo positivo y de regreso voy a tener mi ciclo negativo. Positivo, negativo. Entonces voy a tener como resultado a lo mejor una recta o a lo mejor una cosa así, si bien nos va. Entonces, por esta razón de que rebota aquí y por esta que es la interferencia destructiva, se da la interferencia destructiva porque más por menos da menos, ¿sí? Nos va a dar menor señal y entonces este nodo 2 desaparece. N igual con 2 desaparece por este desplazamiento que hay de aquí hacia acá y al rebotar se da esto. Entonces, estamos en 0. Entonces, vamos a tener n igual a 1, n igual a 2 y n igual a 3. Los nodos pares se cancelan. Todos los nodos pares. ¿Sí? Entonces esto fuera.
Entonces, en los tubos cerrados solamente se van a dar los nodos impares. Entonces, a ver. Aquí tenemos los tubos abiertos. Entonces, aquí en los nodos pares, chicos, tenemos aquí tenemos la fórmula. F es la frecuencia de resonancia o la frecuencia que requerimos. Cuando es la fundamental, o sea, cuando es la primera frecuencia de resonancia, donde va a resonar nuestro tubo, ¿sí? Se van a dar, el número de nodo va a ser igual a 1. Este es igual a número de nodos, que fue lo que estuvimos viendo. N es igual a 1. C es la velocidad del sonido. ¿Cuál es la velocidad del sonido, chicos? En el aire. ¿Cuál es la velocidad del sonido en el aire? 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. En el sonido, no en la luz. Ay, perdón, 300 metros sobre segundo. A 0 grados, ¿no? Ok. Pero para estas fórmulas hay que utilizar la velocidad del sonido a temperatura ambiente. Entonces C es igual a 331.3 más 0.6 por teta. ¿Sí? Ahí está. Entonces esta la van a calcular. Esta es la temperatura. Entonces, ¿qué temperatura tenemos ahorita? ¿Qué temperatura tenemos ahorita? 22 16. grados. 22 grados, yo tengo frío. 16. Yo digo que unos 10. Hace un buen de frío. Voy a poner 15. Entonces, 0.6 por 15, ¿cuánto es? 9. 9. 9 más 331. 340. Punto 3. ¿Ok? Esa es la velocidad del sonido. N es igual a 1 porque estamos diciendo que es la fundamental. Entonces, N va a ser igual a 1. ¿Cuál es la condición de resonancia? Esta. Cuando la longitud es igual al lambda sobre 2, que es este 2 que tenemos aquí. ¿Sí? Y N va a ser igual a 1. Acuérdense que N va a ser consecutivos en tubos abiertos, 1, 2, 3, 4. Y también va a dar armónicos. Armónicos, chicos. Los armónicos es que es múltiplo de la fundamental. Si en la fundamental nos da 100, el otro armónico es 200, el otro es 300, el otro es 400, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a tener.
Bueno, entonces... Aquí pues nada más es lo mismo. Tenemos el número de nodos, tenemos nodo aquí, tenemos 2 nodos, 3 nodos y todo. Entonces tenemos un armónico, segundo armónico, tercer armónico, cuarto armónico, ¿no? Luego tenemos los cerrados, que es lo que veíamos hace rato. Número de nodos. Y bueno, aquí tenemos. Esta es la fórmula, vean. Esta parte de aquí es la fórmula. Los nodos, véanle. Son 1, 3, 5, 7. Aquí, ¿cuál es la condición de resonancia? Aquí la tenemos, cuando L es igual a lambda sobre 4. Por eso es este 4 de aquí. Entonces, nuestra fórmula, ahora F es igual, otra vez, si estamos buscando la fundamental, va a ser igual a 1. Sí, ya vimos cómo se tiene que calcular. Si fuera temperatura ambiente es 20 grados, que es 343.3 a 20 grados. Entre 4, que es la longitud, la condición de resonancia, y luego va a multiplicar a la longitud real, la real, pero la real es igual a la longitud efectiva, más nos va a dar un factor de corrección, 0.6 si es sin reborde y 0.85 si es con reborde. Y esto se va a multiplicar por A. Entonces, esto es lo que va aquí, la R real. Aquí está lo que yo les hablaba de reborde y sin reborde. Vean, el vaso no tiene reborde. Hagan de cuenta que tienen un tubo y lo cortan, ¿sí? Entonces, no tiene nada de reborde, vean. Entonces, el factor de corrección es 0.6 por A. A es el radio interno del tubo. De aquí a acá, el radio interno. Bueno, la mitad de aquí a acá. ¿Sí? Es la parte de adentro. Este sin reborde. Sin reborde. Y vean la botella, vean cómo es la botella. Y aquí tiene este más que es más grueso. Esto que es más grueso es el reborde. Entonces, este es 0.85 por A, que es el reborde. A, radio interno. Otra vez, el radio interno de aquí de la boquilla, ¿verdad? Vean la fórmula. NC por 2. Esta es la condición de resonancia, por eso es por 2. La condición de resonancia en un tubo cerrado es lambda en 4. Y acá es lambda en 2. Véanlo, con reborde es 0.6, pero un tubo cerrado, un tubo abierto tiene 2 extremos abiertos, entonces es 0.6 de un lado y 0.6 del otro extremo. ¿Okay? Entonces por eso nos da 1.2, que es este. Pero si es sin reborde, como es este vaso, si no tuviera reborde de ninguno de los dos lados, entonces sería punto 85 de un lado y el otro punto 85 del otro lado. Y me daría como resultado 1.7. ¿Sí?
pero resulta que a lo mejor no, de un lado no tiene reborde. Y entonces de un lado va a ser 0.6 y del otro lado va a tener con reborde 0.85. Entonces me va a dar 1.45. Aquí falta un 5. 1.45. N en un tubo abierto es consecutivo. Y ya bueno, ya dijimos todo esto, ¿no? Y de este lado nada más van a ser impares. ¿Ok? Y ahí está la fórmula. Por favor, copien las fórmulas, chicos. O ya lo tienen porque lo envía su correo, no sé si ya lo tengan. ¿Lo mandó por correo o al Teams? Al Teams. Ah, ok. A ver, váyanle pensando. ¿Qué tubo el abierto por ambos extremos o el tubo cerrado por un extremo? ¿Cuál es el que mejor se escucha? ¿Cuál tiene mejor sonido? ¿Y por qué? ¿Sería el tubo abierto porque tiene menos resonancia? ¿Porque tiene menos qué? ¿Resonancia? ¿Por qué menos? Ah, bueno, es que veo que la condición es entre dos. Ah, no, pero entonces sería el cerrado, creo. Pero por la misma razón, ¿no? Ahí sería la frecuencia más baja. La frecuencia más baja sería la del tubo cerrado, porque va entre 4. A ver, enciéndanme sus cámaras, chicos. Profesora, no aparece nada en el Teams. No aparece nada en el Teams. A ver. Yo ya lo abrí y cerré y no está, estoy viviendo y no, tampoco. A ver, déjenme ver. Ahí está, pero no sé qué horas la programé entonces. No, me equivoqué. Es que era 21, le puse 20.
Dice que se produce un error. Bueno, a ver qué pasa ahorita, si se va o no. Bueno, ¿copiaron la fórmula? Sí, profesora. Bueno, entonces le van a poner los datos siguientes. N, como buscamos la fundamental, N, ¿cuánto vale? Si es la fundamental. 1. 1. N vale 1. La velocidad del sonido, dijimos que son 15. 331 kilómetros. Metros sobre segundo. Con una temperatura de 15 grados, ¿verdad? Entonces teta va a valer 15. Y una longitud de 100 centímetros. La longitud efectiva del tubo son 100 centímetros. Más el radio interno va a valer 4 centímetros. Entonces calculen la frecuencia de uno y otro. ¿Se acuerdan que el tubo cerrado es el doble del abierto? O sea, el abierto tiene 2 veces el cerrado. Entonces les tiene que dar el doble. El abierto debe de ser mayor y la mitad debe de ser el cerrado. ¿Sí? Si el tubo abierto les da 200, el tubo cerrado debe de darles 100. Y la pregunta que hice fue, ¿qué tubo se escucha mejor, el abierto o el cerrado? ¿Y por qué? A ver. ¿Cuál creen, chicos? A ver, levanten la mano. ¿Quién dice que es el abierto? Megan, la única. ¿Quién más? ¿Puede repetir la pregunta? Perdón. ¿Cuál tubo se escucha mejor? ¿Cuál tubo se escucha mejor? ¿El abierto por ambos extremos o el cerrado por un extremo? ¿Esos dicen que el abierto, los que levantaron la mano? Sí, por ambos lados fue lo que preguntó primero, ¿no? Ok, ¿y quién dice que es el cerrado por un extremo? Morales, Bautista, Héctor. Francisco. Bueno, ahora díganme, ¿por qué? ¿Quién me puede decir de todos por qué? ¿Por qué el abierto o por qué el cerrado? Era por lo que mencionaba, ¿no? Porque la condición de resonancia, bueno, hacía que la frecuencia fundamental fuera más baja, más grave. Bueno, esa es la frecuencia grave, no la da el tubo cerrado, la frecuencia grave, porque la condición de resonancia Por es... si la mandé sola al transporte. ¿Cómo?
Me mandan mensaje al entrado. Gerardo, ¿qué dices? Creo que estaba en otro lado, Gerardo. O sea, la condición de resonancia nos da que el tubo cerrado es es una frecuencia más baja que el abierto. Pero ¿cuál se escucha mejor? ¿De qué depende el timbre del tubo? Ya son dos preguntas. A ver. Pues puede depender del material del que esté hecho el tubo. Del material, exactamente. El timbre se lo da el material. Acuérdense que hay las trompetas y está la flauta o el saxofón que son de madera. Un tubo abierto puede ser también una trompeta o un oboe, y en cambio un cerrado por un extremo es una flauta transversa. Ya se va a acabar el tiempo, entonces hagan su operación y ahorita nos vemos, chicos.